Ahí estás. Fer, tirándote. Sí, pensé que era más larga la publicidad y yo me estaba estirando lo más bien, pero Sí, bueno. ahí Pablito mandó una corta, pero bueno, a ver, damos la bienvenida a nuestro siguiente. Pará. Ah, sí, ¿Qué? espera. Primero vamos a uno. ¿Vos decís de a uno? Esta Sí. vez podemos decirle a Por uno, eso, no viniste solo. no viniste solo, le podemos decir, por eso te digo. Dale, dale, a ver, ¿por qué no le damos la bienvenida? Ahí está, Pato, Hola, bienvenido. hola. ¿Cómo ¿Cómo están? va, Pato? Para la Bien, gente, bien. para la gente que no sabe, en la vez anterior, antes de que lo presentemos a Pato, Pablito tuvo un pequeño blooper porque dijo, no venís solo y Pato venía solo. Y es como que quedamos todos. Sí, me Sí, acuerdo, me faltó que acuerdo. aparezca la mujer de atrás de un palo bazar, ¿viste? En esta vez, Pato, ¿viniste solo? No vine solo. No Esta vez no vine vine. solo. Me hace falta el ruidito de Cés de los aplausos. Viniste acompañado con el señor Kamal Sí, Valero, que Kamal. también lo sumamos acá. Hola Kamal, Hola, bienvenido. hola. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias Muy bien, eh, chicos. Y por Se Kamal pres- está, acompañarnos. y Kamal hoy está de cumpleaños. Así es, ¿verdad? Feliz ¡Feliz cumpleaños. cumpleaños! Muchas gracias, muchas No se gracias. dice la edad, ¿no? Qué mejor, o sea, esta es la celebración. Por ahora vamos a celebrar con esta participación. Qué mejor. Bien. Y nada más y nada menos que después del señor Seth Juárez, que ahí ustedes pudieron ver los chistes, así que Se tienen, dejó la vara tienen baja, que. entonces Sí. estamos listos para partir. Entre los chistes y las preguntas de Fer es como que quedó ahí. Ahí tenemos ya, mira, feliz cumple Kamal, dice Gastón Cruz, ya sé que lo conocen, así que Sí, ahí. Gastón, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿de qué nos vienen a hablar hoy? ¿Un poco le damos una introducción a la gente? Uy, sí, Bueno, sí, sí. Sí, bueno, hoy es eh, detección de anomalías multivariadas. Ya es digamos, ya venía, digamos, Azure Cognitive Service con el tema de detección de anomalías, ¿cierto? Pero todavía vivía, digamos, en una dimensión, en una señal. Ahora se agregó hace muy poquito la capacidad multivariada y eso abre muchas posibilidades. Así que la idea hoy es poder explorar un poquito eso. sí, tal Genial, cual. genial. Bueno, ¿quieren compartir pantalla? Así nos corroboramos de que está todo bien para que puedan iniciar. Claro, para partir Ahí rápido. dejamos el scroll por abajo. También se habilitó el track 2. Están ahí Guille y Pablito con nuestra invitada que es Mayra. Así que pueden ver qué tipo de charlas va a estar viendo en el track 2 en globalai.conocer.tech. Y cuando quieran. ¿Quién tiene el poder de ustedes dos Yo, hoy? yo lo tengo, estaba buscando dónde me... Como para contarle a la gente un poco de ellos dos. Los dos, yo los conozco no tan solo por inteligencia artificial, sino porque los cuatro que estamos en esta llamada tenemos algo en común, Así es, que es así que es. somos. Microsoft MVP. Ahí está, muy bien. Ah, Fer Tal puso cual. cara de ¿qué soy? no, Que pensé que soy ibas a decir, trabajador, trabajador. los cuatro estábamos Trabajo, enamorados de esforzado. Seth Juárez, pero no es el caso. No, solo yo. Ah, yo estoy casado y felizmente Ay, casado. Pato Así que, también, Gato también. así es. Bueno, ahí viste, podés compartir pantalla. Estoy viendo el Sí, video de tuve que compartir nosotros. pantalla entera, pero vamos, ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, chicos, los dejamos acá con Fer, así que cualquier cosa estamos ahí abajito y la gente preguntas lo que necesite, chat, así luego se las hacemos a los chicos, ¿sí? Fenomenal, bien. Gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, equipo Econosur, por la invitación nuevamente. Y nada, un placer volver a estar, volver a vernos las caras y poder volver a traer contenido, traer un poco de las nuevas cosas que van saliendo en Azure. Es realmente un gusto poder hacerlo. Y hoy no estoy solo. Hoy sí estoy acompañado por Kamal. Hola Kamal, ¿cómo estás? Hola Pato, muy bien. Bueno, muchas gracias. También, bueno, un gusto. Yo primera vez que estoy en esta charla con Usurtech, pero
pero siempre es un gusto poder participar en este tipo de sesiones y tal cual como dices, compartir poco conocimiento, comentar algo de lo que se está desarrollando y ojalá que les sea de utilidad y que les parezcan interesantes. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y ahí está tu Twitter handle, está el mío también, así que encantado ahí de quedar en contacto. Estamos normalmente comentando estos nuevos lanzamientos, las nuevas features que van saliendo de las distintas funcionalidades de Azure, así que ahí encantados también si quedamos en contacto. ¿Ya? Lo primero, agradecer a todos los auspiciadores del Cono Sur Tech y de estos AI Days en particular. Sabemos lo que es hacer comunidad, lo difícil, digamos, que es poder mantener esta cadencia, esta velocidad de poder estar haciendo eventos a las comunidades, así que nuestros sponsors son fundamentales en poder mantener esto, mantener el ritmo, mantener la atención. Así que un millón de gracias a todos los sponsors. Bien, bueno, y nuestra agenda para estos minutos a continuación es básicamente estos 4 puntos. Lo primero, vamos a hablar de detección de anomalías. ¿Cuál es el problema de la detección de anomalías? Vamos a revisar un poquito también de los internals, de cómo esto funciona, ¿ya? Luego vamos a dar el salto a la detección multivariada de anomalía. Vamos a tratar de explicar un poquito en qué consiste esto y cuáles posibilidades nos abre este reciente anuncio de que hoy también se admiten la búsqueda en el espacio de múltiples variables, ¿ya? Luego vamos a dar algunos tips de mejores prácticas, de algunas recomendaciones de cómo sacarle el mejor provecho a esta nueva funcionalidad, y luego vamos a saltar a una demostración en vivo, a ver, digamos, más o menos cómo esto funciona, cómo opera, cómo podemos ir invocando a este nuevo servicio cognitivo. Bien. Muy bien, entonces vamos primero con detección de anomalías, ¿ya? Y lo primero, digamos, es ¿para qué? Digamos, ¿y por qué necesitamos un servicio de detección de anomalías? ¿Ya? Y la esencia de esto es proteger nuestros sistemas de misión crítica. Tenemos muchos sistemas, tenemos muchos activos físicos, maquinarias, servidores, software, o incluso podemos pensar en nuestro negocio completo. Es decir, si tú tienes un e-commerce, por ejemplo, no es que tengas que tener una máquina de IoT, sensores, cámaras, para poder hacer detección de anomalías. Lo podemos hacer también sobre cualquier conjunto de variables. Y en ese sentido, un negocio es un conjunto, es un stream de variables que nos están llegando, de visitas, de likes, de tiempos de respuesta, de preferencias, de precios, etcétera. Entonces, podemos extender nuestra visión de qué es un sistema a cosas tan variadas como un negocio completo, ¿ya? Y aquí claro, un pequeño comentario también del tema de la detección de anomalías y por qué con inteligencia artificial o por qué hacerlo con esto. Es que no todas las anomalías son como que quizás uno se lo imagina siempre como que yo tengo una señal que es más o menos constante y de repente hay una subida muy grande, digamos, una bajada muy grande que se detecta muy fácil y que probablemente sea fácil de simplemente mirar y decir aquí hago una anomalía, o con promedios que está sobre el promedio o algo así, pero ese es solamente uno de los conjuntos de anomalías que se detectan. Hay anomalías que son mucho más difíciles de analizar, que van subiendo en el tiempo, lentamente, que van cambiando de otra forma, que quizás no son las anomalías que uno tiene en la cabeza, que son las que siempre se imagina cuando está hablando de estos sistemas, y la gracia es que estos modelos pueden identificar una gran variedad de estas anomalías, que justamente lo vamos a ver un poco más adelante. Y de ahí es donde entra un poco esta capacidad, digamos, de aplicar modelos que ya estén prediseñados para esto. Exactamente, exactamente. No todas son visibles, como bien tú decías, y muchas veces ocurren también en un espacio que puede ser de 20 variables, 40 variables, donde naturalmente uno no puede estar monitoreándolas todas a la vez. Y ahí por eso se hace súper importante usar Machine Learning y usar esta capacidad multivariada. Otra ventaja es que Anomaly Detector está escrito como un servicio cognitivo, y como ustedes saben, los servicios cognitivos lo que nos permiten es integrar fácilmente inteligencia artificial súper avanzada, pero de forma muy sencilla.
Entonces podemos embeber estas capacidades ya, digamos, ya preentrenadas a través de APIs y SDK que nos ofrece Cognitive Services, ¿ya? En esto también otra ventaja que tienen los Cognitive Services es que también nos permiten hasta cierto punto de abstraernos de la necesidad de tener los conocimientos completos en Machine Learning. No necesitamos necesariamente que escribir todo desde cero, sino que podemos aprovecharnos de modelos que ya están listos y que solo podemos ir a hacerle preguntas de si es anomalía, no es anomalía, pues ya existe este primer entrenamiento. Otra cosa importante es que esto se basa en algo que se llama el aprendizaje no supervisado, ¿ya? Y una de las características importantes del aprendizaje no supervisado es que se puede aprender desde un dataset no etiquetado, ¿ya? ¿Y qué es esto? Yo no necesito un dataset con 200 fallas, con 500 fallas, con 1000 fallas para recién poder entrenar esto. Ya podemos partir de datasets donde hay muchas variables, pero no necesariamente tener una historia totalmente limpia y con marcas de lo que fue y lo que no fue falla. Esto es una gran ventaja y facilita mucho el poder iniciar proyectos de inteligencia artificial, pues al no tener data, ¿cierto? En los esquemas supervisados tenemos que, eso no nos permite avanzar en nuestro proyecto. Sí, tal cual. Es crucial este punto, digamos, para el uso sencillo de este servicio, porque es tal cual. Tú le dices desde dónde quieres entrenar con los datos, desde dónde quieres que aprenda lo que era lo normal, sin tú tener que haber dicho aquí hubo una anomalía, acá hubo otra anomalía, sino acá está como los datos de entrenamiento, y desde aquí en adelante aplica lo que yo te pasé como entrenamiento para encontrar anomalías en base a cuál fue mi historia. Entonces, esto es crucial, digamos, porque es para partir muy rápidamente, muy fácilmente, sin tanto trabajo previo. Exactamente. Y otra cosa que viene ocurriendo con prácticamente todos los Cognitive Services es que además de poder hacer deploys en la nube, ¿cierto? Y poder consumirlos a través de Internet, hoy también podemos aplicar esto, hacer un deploy en el Edge. ¿Qué es el Edge? Es cualquier capacidad de cómputo local. En la demo anterior de SET, alguien preguntaba por una Raspberry, por ejemplo. Bueno, esto también, podemos bajarlo a device tipo la Raspberry en base a containers. Entonces tenemos ya esa capacidad de poder entrenar, aplicar y después llevar esto a los devices en el mismo lugar donde se está haciendo la captura de datos. Ujú. Y bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? ¿Ya? Y quizás la primera intuición que a todos nos nace es decir, bueno, ¿dónde tengo series temporales? ¿Dónde tengo mediciones que ocurren en el tiempo y sobre las cuales me gustaría buscar anomalías? ¿Ya? Y quizás lo primero es todo el mundo de IoT. ¿Ya? Cualquier tipo de maquinaria, de planta sensorizada, es un excelente lugar para poder aplicar estas cosas. Fíjense, digamos, en este setting que ven en la imagen, seguro que hay medición de revoluciones por minuto del ventilador, seguro que hay temperaturas, seguro que hay presiones, etcétera, digamos, velocidades, y en todas esas, o en una combinación de ellas, se pueden estar dando anomalías que quizás nos conviene detener la producción, quizás nos conviene por seguridad hacer una alerta de que hay una situación anómala, pues puede afectar nuestra productividad o bien puede afectar nuestra seguridad. ¿Ya? Así que O la calidad, el mundo, o la calidad de la producción. En el fondo, claro, afecta como un poco todo, digamos. Es todo el sistema el que se está monitoreando, o es lo que se pretende monitorear en este caso. exactamente, exactamente. Y eso es súper importante, digamos, porque la anomalía no es necesariamente una anomalía en algo en particular, es sencillamente decir, esto no, está lejos de lo que podríamos llamar operación normal. Y eso es súper interesante porque incluso nos podría levantar una alerta de algo que no conocemos, pero lo único que esto nos puede asegurar es que es tremendamente extraño y está muy lejos de lo que hemos definido como operación normal.
Otro escenario donde se ha aplicado mucho esto y ya hay casos de éxito súper interesantes que Microsoft ha estado mostrando es en el mundo de IT Operational Metrics, ya es decir, todo lo que es en gestión de hardware, de servidores, de uso de memoria, o en la misma telemetría de software, hay un tremendo espacio porque son muchas las variables que simultáneamente están operando. No hay muchas heurísticas de decir, bueno, cuando pasa esto, digamos, tienes un riesgo, sino que queremos buscar cosas anómalas. ¿Ya? Entonces, al haber muchas variables involucradas, es un excelente espacio también para poder tener un apoyo de la inteligencia artificial alertándonos de que algo se está escapando de la normalidad. Bueno, y lo último, digamos, y esto me atrae muchísimo, es decir, bueno, y fuera del espacio industrial, es decir, fuera del espacio de máquinas, de servidores, de hardware, bueno, también podemos pensar en anomalías en precio, anomalías en descuentos, anomalías en tiempo, en número de visitas, en rebotes en las páginas web, en códigos de error, es decir, ya en el contenido del negocio mismo. Un precio, una variable, los descuentos, los rebotes, las visitas, los likes, son tantas las cosas que en realidad podemos hacer el análogo de tener muchas series temporales en cualquiera sea nuestro rubro, cualquiera sea nuestra industria. Yo creo que eso también es increíblemente importante. Desde acá a dejar de pensar que cualquier cosa, cualquier valor o series de valores que podamos medir en el tiempo aplican, digamos, para esta detección de anomalías y no tú tienes que haber marcado para decirle, tú tienes que decir simplemente cómo eres tu normalidad para detectar de repente pics que te anticipan un poco, por ejemplo, de que la gente está llegando muy rápidamente a tu sitio, por ejemplo, y evitar que se te caiga porque lo puedes detectar previamente porque ya es raro el comportamiento que estás teniendo por lo que se está hablando en redes sociales, por una serie de cosas que te pueden levantar alarma de cosas que tú no hayas detectado y que simplemente se escapan de la funcionalidad normal de tu sistema completo. Y esto se aplica justamente no solamente para las cosas industriales, no para lo que es Internet de las cosas, todo lo que probablemente nos haga lo primero que nos llama más la atención de dónde aplicar esta variable, sino que para una serie de medidas de negocio que se pueden aplicar, digamos, y que se pueden estudiar. Justamente. Bien, y viendo un poquito los internals de cómo esto funciona, ya y hay un paper ya de varios autores de Microsoft Research, ya que es lo que se llama el SRCNN, ya que es el Spectral Residual Convolutional Neural Network, ya que es un método que Microsoft empezó a desarrollar, y ahí les voy a dejar los links al blog y al paper, y se inspira en algo que se llama el Visual Saliency. ¿Y qué es la saliencia visual? No sé si alguna vez vieron esto, digamos, de que cuando te presentan una imagen, aun cuando en el resto en toda la foto hay elementos interesantes, hay unos semáforos, hay un auto cruzando, una persona que está en la vereda, siempre hay algo que llama nuestra atención. ¿Ya? Y eso ha estado muy estudiado y hay muy buenos métodos de saliencia visual, de cuáles son las cosas que al ojo son más destacadas. ¿Ya? Digamos, que era un campo que está bastante desarrollado, se tomó parte de eso y se aplicó a las series de tiempo. Es decir, bueno, ¿cuáles son los elementos salientes en una serie? ¿Ya? Y esos elementos salientes son en base a los cuales vamos a hacer detección de anomalía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es en base a dos capas. Y acá hay un poco dos fases de cómo esto funciona. Lo primero, como dice su nombre, son spectral residuals, es decir, toda esta búsqueda de anomalías se hace en lo que se llama en el espectro de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, acá se aplica una técnica que se llama la transformada de Fourier, que es básicamente la que nos lleva del mundo del tiempo al mundo de las frecuencias. Más o menos cómo funcionan el audio. ¿Ya? Cuando ustedes ven un espectrograma de audio, cuando en los ecualizadores de audio que vienen en algunos equipos de música, lo que está haciendo es permitirte cambiarle la intensidad a distintos bandas de frecuencia. Así tú puedes subir los bajos, puedes subir los altos, puedes subir los medios. Básicamente acá lo que se hace es llevemos esta señal al espacio de la frecuencia y busquemos en el espacio de la frecuencia los elementos salientes.
¿ya? Esa es la primera fase. Y luego, una vez que tenemos ya estos espacios salientes ya bastante más identificados, y esa es la parte interesante de todo esto, cosas que eventualmente en el espacio del tiempo no se ven, en el espacio de la frecuencia pueden ser mucho más notorios. Y luego lo que se hace es entrenar una red convolucional muy sencilla, que lo único que va a tratar de buscar es cuál es el mejor threshold que me permite decir, mira, estos peaks son muy bajitos y este peak ya es un poco más alto. ¿Ya? Básicamente esas son las dos principales capas de esto que fue desarrollando Microsoft, y que toda esa ciencia, digamos, todo ese research se ha transformado y se ha convertido en lo que hoy podemos aprovechar como servicios cognitivos de detección de anomalía. Y aquí precisamente un punto que por qué es capaz de detectar estas anomalías, que no solamente es algo, un valor que se escapa rápidamente en el tiempo, y tiene que ver con que tiene que ver también con la frecuencia, ¿no? Con datos que en la frecuencia son muy notorios y no necesariamente en el eje, digamos, tiempo-valor absoluto. Y es porque en el espacio de la frecuencia se puede notar esta anomalía, y de repente tú vas a ver y quizás incluso a simple vista tú digas como, yo no veo aquí que haya algo raro. Y claro, porque a simple vista, en lo que nosotros estamos mirando el dato en el tiempo, no se ve probablemente un patrón extraño, pero si tú aplicas la transformada de Fourier que te lo lleva al espacio de la frecuencia, tú vas a notar ahí que claramente hay algo que no está funcionando de la misma forma que la normalidad. Exactamente. Bien, y el anuncio, digamos, que ocurrió en los últimos meses tiene un poco que ver con llevar esta misma capacidad al espacio multivariado. Es decir, cuando mi sistema consiste en mirar vibración, temperatura, presión, velocidad, rotación, y podrían ser muchas más, ¿ya? Y de tal manera que si se fijan acá la segunda banda, digamos, uno podría decir, bueno, claramente hay una variable vibración que superó los umbrales y podríamos decir que se veía notoriamente ahí una falla. Pero si se fijan en la primera falla o esta primera banda naranja, fíjense que ninguna de las variables parece estar haciendo una locura. No obstante, en la forma en que ellas interactúan, ocurrió algo anómalo. Claro, el sistema completo está con alguna anomalía. ¿Cómo funcionan en conjunto? Acá no fue una sola de las señales la que tuvo el problema, como quizás, tal cual como dices, en el resto de los errores probablemente sí se puede detectar por el comportamiento muy extraño de alguna de las series, pero justamente la primera marca ahí, a simple vista, nada llama mucho la atención. Exacto, pero hay una sincronía que es anómala. Es muy raro que suba esta cuando sube esta y además baja la otra. Ese tipo de sincronías son las que hoy este método es capaz de detectar y alertarnos, digamos, para nosotros poder tomar mejores decisiones. Bien. Bien, y revisemos muy rápido estas buenas prácticas antes de saltar ya a la demo que queremos mostrarles, ¿ya? Y quizás lo primero es mostrar cuál es la arquitectura de referencia, ¿ya? Y lo primero, como siempre, son los datos, ¿ya? Que podemos tomarlos desde todo el espectro de bases de datos que nos ofrece Azure, desde un blob, desde un Event Hub, ¿cierto? Que ya nos está entregando streams de datos, ¿ya? Lo segundo es con alguna capacidad de cómputo, ¿ya? Y en este caso pusimos Databricks, pero podría ser en realidad cualquier otra capacidad de cómputo, nosotros podemos ir haciendo todo en la preparación de datos, poner estas series de tiempo en el formato que ya les vamos a mostrar, y con eso también hacer la invocación del servicio de detección de anomalías de Cognitive Services, ¿ya? Entonces, Databricks acá, digamos, cumple un rol fundamental, pero en realidad podría ser cualquier otra capa de cómputo, ¿ya? Luego, y las respuestas del detector de anomalías, ya que no solo es si hay falla o no, sino que ahí Kamal ya nos va a contar en unos minutos que hay otras métricas súper interesantes, y tanto la marca de falla más estas otras métricas podemos meterle a un service bus que encole los mensajes que vamos a mandar a través de aplicaciones, de email, del canal que queramos. Y obviamente todo esto después lo podemos guardar en un storage y presentar en Power BI, incluso en formato de streaming, es decir, como series de tiempo vivas, y poder ir mostrando las anomalías tan rápido como estas ocurren. Claro. Porque ojo, también puede correr en sistemas de streaming en tiempo muy cercano, en tiempo real, con lo que es Azure Stream Analytics, en que tú estás tomando y vas llamando a este servicio cognitivo, el Anomaly Detector, justamente para que te vaya poniendo un score más o menos en tiempo real de esto.
justamente. Otra cosa importante es que este servicio cognitivo está basado en dos APIs principales, ¿ya? Hay una que se llama el Last y una que se llama el Entire. Entonces, Kamal, ahí nos puedes contar un poquito cuál es la diferencia entre Last y Entire. A ver, sí, bien rapidito para poder después pasar un poco al tema de la demo. Justamente, a ver, cuando tú aplicas el last, lo que se detecta es el último punto que se mide que sea anómalo. ¿Ya? Es decir, no analiza necesariamente no hace como toda la historia de la señal que está viendo, sino que está leyendo si la última medición que está leyendo tiene que ver con anomalías, que no es una vista como entera previa de los datos a procesar dentro de este servicio para poder entender qué es lo que es anómalo versus lo que no. ¿Ya? Cuando tú ocupas el entire, lo que tomas es todo el set de datos y analizas todas las anomalías que detectas ahí. En cambio, en lo otro, que probablemente tiene una respuesta bastante más rápida, si lo que tú estás tratando de hacer es algo en tiempo real, un streaming, ahí es preferible usar la opción last porque vas en tiempo real de los últimos datos que estás leyendo a ver si son anómalos. El otro modelo lo que hace es toma todo un set de datos completo y lo analiza completo y dice aquí, acá, acá y acá hubo anomalías. ¿Ya? Que por lo tanto funciona mucho mejor en sistemas que son batch, en revisar una señal a posteriori de algo, digamos, en modo batch, y el last es lo que se recomienda en tiempo real. Si lo que quieres tener es una medición y una detección de una anomalía en tiempo lo más real posible. Exacto. Entonces, si estamos en un sistema de tiempo real, sería last, y si estamos haciendo una retrospectiva, quieres hacer una revisión de un sistema o encontrar dónde puede haber ocurrido algo en el pasado, entire sería el método. Claro. ¿Bien? Oye, otra cosa importante es el formato en el cual vamos a ingestar estos datos, ¿ya? Y acá el formato que se recomienda es el de JSON, ¿ya? Donde lo primero que uno define es un granularity, ¿ya? En granularity tú puedes decirle daily, weekly, minutely, incluso poner cada cuántos minutos es la granularidad. Es una muy buena práctica poder declarar eso porque el método empieza a funcionar mejor. ¿Ya? Y dos otras recomendaciones. Los tiempos ponerlos en UTC, en el formato universal de UTC, y los valores en numérico. En un JSON, la idea digamos, los umbrales es que tú puedes poner desde 12 mediciones hasta 8.600 mediciones. Ese es un poco el lugar válido. Después tú tienes que ir armando otro JSON y otro JSON, etcétera, Sí, pero pues, debe ser entre 12 y 8.600. claro. Y siempre con esos dos valores, digamos, al final el JSON tiene que estar armado con un timestamp y un value. Es siempre en el tiempo algún valor. Tú no declaras qué valor es el que estás midiendo. ¿Ya? Es el mismo JSON, el archivo JSON es el que va a contener la velocidad y luego tienes otro JSON en otro caso que el que va a contener la temperatura. ¿Ya? Pero ambos JSON tienen timestamp y value. Son esas dos características las que tienen que recibir. Exacto. Bien, otras dos buenas prácticas, digamos, para lograr los mejores resultados con esto. Lo primero es lo que se llama es la agregación y muestreo, y ahí un poco tiene que ver con que muchas veces hay ciertos sensores que no miden a tiempos regulares, es decir, pueden medir hartas mediciones entre las 12 y las 1 de la mañana, después muy pocas entre las 1 y las 2, es decir, no está necesariamente uniformemente distribuido. Y ahí lo que se recomienda para lograr mejores resultados es hacer en el preprocesamiento el muestreo o la agregación de tal manera de, por ejemplo, promediar todo lo que pasó a las 12, todo lo que pasó cerca de las 1, y así vas teniendo muestras igualmente distribuidas. Y lo otro es tratar de evitar que el número de missing data points, es decir, con puntos sin medición, no supere el 10%. Y para eso hay técnicas también de procesamiento, como poder imputar un valor o sencillamente cambiar la tasa de muestreo tal que el número de missing te quede bajo el 10%. Aquí por eso la importancia de la capa de la arquitectura de referencia anterior de un Databricks, ¿no? De una parte de preparación que te permita, digamos, hacer este tipo de tomar datos en RAW, digamos, como vengan y transformarlos en alguna forma que te facilite esta detección de anomalías. Exactamente.
Bien, y dos, digamos, últimas recomendaciones que Microsoft te pone, digamos, para poder sacar el mejor provecho. Primero es setear un valor que se llama el period. ¿Ya? ¿Qué es el period? Es básicamente el número de puntos hasta que un patrón se vuelva a repetir. ¿Ya? Y por ejemplo en e-commerce es muy común esto, ya que son los patrones semanales, donde de lunes a viernes hay bastante actividad, pero viene un sábado y domingo donde hay menos. Esto podría ser algo quizás más presencial, pero si te fijas, digamos, hay una estacionalidad que se llama semanal. Entonces, la recomendación acá es definir period como en este caso, el número de horas, ¿cierto? 7 días por 24, entonces habría que poner 7 por 24 como el period. Si tú defines eso, si logras dar con ese valor, el método mucho más fácil va a poder captar anomalías. ¿Ya? Y Esto lo tiene que ver último, con facilitarle la pega a la anomalía, digamos que detecte mejor, no con que no vaya a funcionar, pero sí que son las buenas prácticas para que esto funcione de la mejor forma posible y que detecte en efecto algo que sea anómalo de verdad en ese periodo de tiempo, digamos. Mientras más fácil entregárselo, mejor el resultado. exactamente. Y la otra buena práctica es ojalá en las llamadas, digamos, sobre todo en las de entrenamiento, considerar al menos 4 periodos. Ya esto en realidad es un truco, digamos, de ciencia de datos, digamos, que se usa mucho en Data Science, y ojalá poder tener 4 estacionalidades completas, de manera que vaya quedando bien seteado el cuáles son los valores, digamos, que se pueden esperar en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso sería 4, que es esta técnica, 4 por periodo más 1, entonces 4 por periodo, que fue lo que calculamos arriba, más 1, es decir, ojalá hacer llamadas de a 670 datos. ¿Ya? Esa es la idea, que en este JSON ir poniendo de a 670 para este caso ficticio que teníamos acá. Bien, entonces bueno, sin más palabras, vamos a la demo. Te paso la pantalla, Kamal. Perfecto. Voy a compartir ahora. Denme un segundo. Ya. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Me confirma se está viendo ahí, Pato? Me parece que no. A ver. Ya estoy compartiendo. Ahí entré, ahí Ahora sí, entré. Ahí ¿Sí? estamos. Sí, sí. se vio la Matrix en Perfecto. el... Eso significa que vamos a partir bien. Ya, bueno, a ver, primero uno de los requisitos, como vimos en la arquitectura anterior, necesitas tener creado un servicio, en este caso un servicio cognitivo, un anomaly detector, que en Azure, que es el que tú vas a ocupar en tu llamada, digamos, a este servicio. Entonces acá yo tengo un Azure con un anomaly detector creado que está acá y lo voy a llamar dentro de mi demo. Y la primera demo va a ser una detección de anomalías normal. Lo vamos a hacer univariado inicialmente para que puedan ver un poco de lo que se está hablando. Y acá tenemos un notebook en Jupyter, un Jupyter Notebook con un código en Python que nos permite hacer justamente esto. Acá en la primera celda tenemos la llamada al servicio cognitivo, donde tengo el key y el endpoint en el servicio que ya tengo creado, el anomaly detector. Luego importan ciertas packets que vamos a utilizar tanto para mostrar los gráficos. Y luego llamo a los datos. Aquí creamos, digamos, la detección del endpoint, del modelo de datos. Preparamos la visualización de las anomalías. Y tenemos acá un JSON que tenía data por hora, ¿ya? Donde, tal cual como se explicó delante, se escribe una granularidad, que es como una buena práctica, que en este caso lo dejamos como en horaria, un periodo de tiempo, el period, que era de 24 horas, y vamos a decirle directamente al anomalía detector que con estos datos de ejemplo vea cómo detectaría anomalías con un 95% de rango de confianza, por así decirlo. El nivel de confianza que yo quiero que vea sobre qué tan estricto quiero ser cuando un dato extraño quiero que lo detecte como anomalía. Y si vemos esto, déjenme agrandar esto acá. Acá está mi data, ¿no? En la línea azul es el valor tal cual como están en los datos. Esto celeste que lo rodea es el límite donde esto va a decir que es una anomalía o no
dentro de los rangos en lo que va a considerar que si está dentro de ese rango no va a ser anomalía, que tiene que ver con este intervalo de confianza que nosotros pusimos acá, y en línea punteada el valor esperado. Entonces, si vemos acá nos alcanza a notar quizás aquí con línea punteada que está muy cercano, digamos, al valor esperado, y aquí en rojito los valores que se escapan de este límite, ¿no? Y que lo detectan en este caso como anomalía. Claramente estos puntos que están acá eran anomalías, están muy fuera de lo que debiera ser la normalidad, y vemos que quedan marcados rápidamente como anomalías, y quizás el único pero es que nosotros podríamos decir, oye, quizás acá hubo algunos falsos positivos, porque esto no eran anomalías en verdad, ¿no? Estaban muy cercanos, pero dentro de los límites que estaban, los consideró como anomalías. Ahora, si nosotros relajamos un poco este nivel de confianza de la sensitividad y de 95 lo dejamos en 90, la detección cambia un poco. Déjenme volver a poner esto acá. Y vemos que aquí el límite, digamos, la banda donde los valores no son anómalos, crece, ¿cierto? Y por lo tanto ya los primeros valores entran dentro de una anomalía y no las detecta como anomalías. Y sin embargo, los valores que claramente son anómalos, como estos que están acá, quedan bien marcados, ¿ya? Y lo mismo, aquí podemos ir relajando más nuestro nivel de confianza si queremos estar muy seguros de que lo que lo detecte sean simplemente anomalías, y va creciendo, digamos, este boundary que está acá al lado, ¿no? Ahora, en este caso digo, bueno, a ver, con este set de datos yo creo que lo que siempre me conviene entonces es poner niveles de confianza que sean muy cercanos al 80. ¿Para qué poner tan exigente como en el 90, en el 95? Y bueno, veamos, es que tiene que ver con que este set de datos en particular se comportaba de forma de que, relajando un poco este nivel de confianza, voy a encontrar las anomalías, pero no siempre va a ser así. Veamos si que la data anterior, en vez de hacer una granularidad por hora, lo hacemos por día, ¿ya? Cambiamos la granularidad, y como tenemos tantos datos, vamos a ver cómo cambia esto y cómo lo grafica. Se nos muestra algo mucho más que tiene que ver con el día a día, y tiene que ver, y aquí tenemos la data, ¿no? Acá es como el comportamiento por día. Y acá vemos que el boundary, si es que nos vamos a 95% de nivel de confianza para detectar anomalías, en estos pedacitos que están acá, es muy delgadito, ¿ven? Entonces no acepta muchos pedazos, ¿no? Y en cambio acá es muy amplio. Entonces acá detectamos anomalías de estos puntos que claramente son relativamente anómalos. Acá, como pueden ver, el valor esperado formaba una figura muy similar al de los días anteriores, por lo tanto acá hubo algo, digamos, y esto, el valor real, ya se escapa de eso. Y acá, en esta bajada, tenemos puntos que están, podríamos haber dicho que eran normales, pero que están fuera de lo esperado, más allá del límite, y por lo tanto también lo detecta como si fueran anomalías. Y veamos qué pasa si vamos relajando el nivel de confianza en estos escenarios. Lo dejamos de 95 en 90, y el boundary que crece mucho hacia arriba y hacia abajo, pero hacia los lados no tanto, ¿no? Con lo cual, aquí, por ejemplo, con 90, detectamos estos dos puntos que en efecto son anómalos, y probablemente este también, y el resto ya desaparece. Pero si seguimos relajando tanto como en el ejemplo anterior y lo dejamos, por ejemplo, en 80, acá lo que nos va a pasar, bueno, acá ya está, es que es un boundary gigante y nada básicamente es una anomalía. Ya, acá exageramos un poco con nuestro data, no podemos llegar a esto, y entonces por eso es importante que ustedes conozcan más o menos el comportamiento del dato, la granularidad que van a tener para poder aplicar cuál es la sensibilidad que tiene esta detección de anomalías, y que sea lo más correcto para que ustedes detecten un dato que sea anómalo o no, ¿ya? Pero bueno, esto tenía que ver con información y con la detección de anomalías univariadas. Estábamos viendo un solo dato. Y la novedad, o lo que realmente que venimos, digamos, a mostrar en esto, tiene que ver con la detección multivariada de anomalías. Y para eso tenemos una demo que también ocupa un endpoint. Acá, de hecho, armando esto tuve varios problemas. La detección multivariada necesitas un servicio cognitivo de Anomaly Detector, pero que esté ubicado en muy pocas zonas lo tienen habilitado todavía. Es un preview, servicio que está en preview, por lo tanto, si ustedes lo quieren crear,
tienen que elegir East US 2 como la zona donde crean este recurso, o West US 2 o US South Central. Son los únicos tres regiones que en este momento lo tienen habilitado. Yo traté de correr esto varias veces, digamos, con este mismo servicio cognitivo que lo tenía en Brasil South, que es el que más mejor latencia tenemos acá en Chile, y no corría, y eventualmente llegué a que era porque ese servicio en Azure lo había creado en una región que no tiene este preview de multivariado activado. Por lo tanto, tuve que crear esto mismo en East US 2 y aquí ya sí corrió esta demo. Y similar a lo anterior, acá explica un poco cómo funciona este anomalía de texto multivariado, que aquí está la ruta del endpoint, v1.1 preview, y que puede obtener el listado de los modelos multivariados que va obteniendo, los resultados, exportarlos y detectar. Así que nuevamente aquí lo que se repite es dar el endpoint del servicio que yo tengo creado con un key, y luego acá simplemente rellenamos esos datos para las distintas características del modelo que están puestos acá. Y nada, digamos acá se llama el endpoint, se ve acaso está el listado de modelos que están disponibles, que los responde acá, cuáles son los modelos que están disponibles. Y acá ya se pasa la data de entrenamiento. Y la data de entrenamiento es un archivo que adentro contiene varios SB. Como les comentaba, cuando es multivariado, cada una de las variables que tú quieres analizar, que si es temperatura, si es velocidad, si es presión, etcétera, cada uno es un archivo diferente. ¿Ya? Entonces aquí va en un punto zip que contiene cada uno de los archivos y lo estamos entrenando. Acá lo vamos a entrenar con data que estaba desde el 1 de enero de 2021 hasta el 2 de enero a las 12, los datos que vengan ahí. Esa va a ser la data de ejemplo que va a ocupar como entrenamiento. ¿Ya? Y aquí es donde se entrena el modelo. Y es un entrenamiento no supervisado. Se manda a entrenar, aprende de esta historia de mis datos, de cuáles son los datos que yo quiero que tú veas que es el comportamiento normal de ellos. ¿Ya? Una vez entrenado, se les pregunta el estatus de cada uno para que vean que ya están entrenados, ya están listos. Y luego se aplica una detección, bueno, detecte anomalías y sobre este mismo archivo en un periodo de tiempo después. Desde el 2 de enero a las 12, es decir, desde donde lo dejé de entrenar, hasta data del 3 de enero a las 00, quiero que aplica la detección de anomalías en ese periodo de tiempo sobre los datos que yo te pasé. ¿Okay? Una vez hecho eso, guardamos los resultados, pasamos los resultados, los guardamos en un archivo que están acá, y luego de eso ya los podemos visualizar. Esto simplemente es para la visualización, así que no se preocupen de esa parte, sin asustarse. Y luego, ver los resultados de los datos. Y acá, quizás algo que no alcanzamos a ver en la parte teórica, acá tenemos nuestras distintas series de datos, ¿ya? Si vemos acá, a la derecha, están con los distintos tags. Tenemos 5 series de datos, como si estuviéramos viendo 5 sensores distintos, velocidad, temperatura, presión, etcétera. Tenemos 5 series de datos y acá luego tenemos una variable que me dice si hubo una anomalía en el sistema completo. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ya? Acá está de que si todo tuvo alguna anomalía, y acá dice en este punto de acá hubo una anomalía. Y ustedes pueden ver que aquí ya no es univariado, no es tan simple detectar, no es como que a simple vista yo vea que hubo un problema. Acá está marcando, bueno, probablemente acá tenemos un pic que sí, en efecto, podríamos haber dicho, esto es una anomalía del sistema completo, pero tenemos varias otras marcas, donde tenemos que marca que son anomalías que probablemente no teníamos cómo haberlo visto a simple vista, sino que el sistema completo está anómalo. Mira, pero, a ver, ¿qué pasa si yo quisiera saber si hay diferencias entre esta marca de anomalía con esta marca de anomalía? Es decir, ¿es alguno, yo podría decir, es más anómalo que otro? ¿Es esta anomalía quizás más anómala que la que está acá al lado? Y en efecto eso lo podemos detectar con este score que está acá, que le pone un score a qué tan anómalo era analizando toda la información que tú tienes.
¿no? Y aquí tiene que ver un poco con los intervalos de confianza, de qué tanto yo voy a detectar, quiero que detecte las anomalías que son las realmente muy grandes o relajar un poco y quiero que me detecte muchas anomalías. ¿Ya? Pero otro punto que es muy importante para esto que está acá tiene que ver con la contribución. Porque si yo miro esto que está acá, quizás pueda haber algún momento en que yo diga, esta anomalía fue mucho más fuerte en este punto que está acá. Es la serie cero, fue la velocidad la que más contribuyó a que detectáramos que este hecho en particular fuera anómalo. Y justamente esto, el modelo nos entrega esto, la contribución a las anomalías. ¿Ya? Y el valor que está acá, que estamos buscando entre -3, -2, -1, de -2 a 2, que está acá, es qué tanto contribuyó cada uno de estos valores a que sea más anómalo o no. Y ¿Ya? eso podría ser, digamos, una especie de explicación de dónde podría estar ocurriendo el problema, ¿cierto? Justamente, o sea, acá sirve para detectar, o fue una falla que fue muy sistémica, en que cada serie contribuyó un poquito para decir que el sistema completo está siendo anómalo, o fue simplemente que una entidad, un sensor en particular, una característica fue la que más contribuyó a que todo dijera que es una anomalía, y por lo tanto quizás una falla mucho más centralizada en algo, que es Claro. algo mucho más sistémico. Y por lo tanto esto es súper relevante para lo que es la detección multivariada, porque no te queda tanto la caja negra, que es lo que típico se habla de este tipo de modelos, ¿no? Yo no sé por qué, pero lo detectó como una anomalía. Aquí yo puedo decir quién contribuyó cuánto a que detectara que aquí hubo una anomalía. Claro, y Entonces, volviendo un poco a la arquitectura de referencia, Kamal, quizás es súper interesante no solo mandar una alerta de aquí está pasando algo raro, sino que también poder mandarle al usuario, al operador, un par de pistas de cuáles son las posibles explicaciones del problema que se está dando. claro, y no solamente también las explicaciones, sino que también darle una severidad y qué tan Claro. anómalo fue. Es una anomalía que es muy grande, tiene un score muy alto de anomalía, que es muy sistémico o que está enfocado en algunos puntos en particular que son los que hay que revisar. Entonces, esto te entrega una cantidad de información súper valiosa para la gente que lo tiene que revisar y para poder entender y encontrar un problema de cómo tu sistema completo está funcionando y qué es lo que hizo que no se comportara de la forma normal, ¿no? Acá se pueden cruzar justamente las anomalías, las horas de anomalías con las contribuciones de cada uno y decir, aquí, en este punto que está acá, esta serie eh, aportó muy poco, ¿ya? Digamos, y por lo tanto quizás probablemente el aporte estuvo mucho más en esta serie que está acá y la que está acá. Entonces tú vas acotando un poco todo el tema, toda esta problemática y te sirve no solo para decirte aquí pasó algo, sino que pasó algo y está enfocado probablemente en estos sistemas que están acá. Excelente. Oye, súper interesante todo lo que se puede llegar a hacer con esto. Yo les voy a dejar ahora algunos de los links para que ustedes puedan seguir profundizando, aprendiendo. Están saliendo novedades de esto con mucha frecuencia, así que les voy a dejar acá algunos links súper relevantes para que también puedan ir explorando con nosotros las novedades y ojalá también nos vayan contando los casos donde lo aplicaron. Yo sí, digamos, siento que en Latinoamérica estamos creo que estamos haciendo cosas súper interesantes. Creo que hay aplicaciones fenomenales para todo esto en toda nuestra riqueza, en toda nuestra economía industrial. Creo que hay muchos espacios para poder aplicar esto y sería súper bonito escuchar cómo ustedes lo van aplicando. Justamente, y Bien. este es un servicio que es muy nuevo, que se le están agregando nuevas características, que se le están agregando nuevas capacidades y que ya hay casos de éxito. Es decir, no porque sea nuevo, está basado, o sea, todo el estudio, todos los estudios que están por atrás, tienen mucho tiempo. Se han aplicado por mucho tiempo, están muy estudiados, justamente como decía Pato al principio, viene derivado de un tema que ya está muy estudiado de visualización. Y por lo tanto están aplicados, digamos, la aplicación es nueva, pero todo lo que está por detrás lleva mucho tiempo, es muy seguro y por lo tanto no es
no es que porque esté en preview sea algo que va a funcionar más o menos o que no está funcionando. Y hay muchos casos de éxito que lo están haciendo y todos los algoritmos que están por atrás llevan mucho tiempo ya sabiendo que funcionan muy bien. Claro. Bueno, Microsoft también hace mucho, digamos que todos sus Cognitive Services parte probándolos con sus propios servicios, ¿cierto? Entonces, muchos de estos servicios de fallas se están ocupando también en la telemetría del mismo data center. Es decir, los data centers de Azure están siendo medidos por este tipo de cosas. Se utiliza también mucho en la Xbox, midiendo anomalías en los logins, etc. Entonces, muchos de los Cognitive Services están hoy siendo aplicados por Microsoft, pero también por otras empresas. Ahí vi en el sitio de Anomaly Detection un caso en Boeing. Entonces, Airbus, tienes razón, Sí, en Airbus. Airbus. Entonces, donde ya se está aplicando en máquinas complejas, en máquinas, digamos, bien sofisticadas, todo este tipo de técnicas. Sí. Bien. Muy bien, chicos. Muy buena charla, la verdad. Ahí lo agarré justo a Fer tomando mate. Estás muteado, Fer. Justo me agarraste tomando mate. ¿En Chile toman mate? Poco. Poco. Algunos. Ok. No es una adicción como en Argentina. Exacto. No. Tienen, o sea, mucha gente los felicitó por la exposición. Ahí, yo, Fer, como salí de charla, no tengo el chat, pero vos lo vas a tener. Si quieren un fan, que me imagino que lo conocen, que es Tito. Tito. Grande. Y Tito tenía una pregunta, Fer, ahí no sé si la puedes hacer a los chicos. Sí, la última, decís vos. Sí, señor. Me encantó la demo. Hay forma de detectar cascadeos de fallas cuando una anomalía lleva a otra. Una anomalía, es que ahí le metí un poquito portugués. Sí, grande Tito. Sí. Sí. Mira, Sí, justamente sí. hay un servicio, digamos que hoy está saliendo con el nombre del Metric Advisors, que un poco está un poco una capa, digamos, de sofisticación por arriba del Anomaly Detector, que usa el Anomaly Detector y que justamente puede hacer eso que se llama el análisis de causa raíz, el root cause analysis, donde ahí ya empiezan a aparecer estas cascadas de qué cosa fue empujando a la otra. Piensen en el data center, ¿cierto? Que a veces falla un sistema de refrigeración, el de refrigeración hizo caer, no sé, pues algunos sistemas de alimentación y después eso va cascadeando hasta que nos bota algún servicio. Dominó. El efecto dominó, justamente. Pero Sí, ¿qué pieza cayó y cuál hizo que se cayera la otra? Bien. Y pregunto sin conocer yo, de ahí, pregunto sin conocer. ¿Esto está algo integrado con el Metrics Advisor o no? Sí, digamos, dale, Kamal. No, sí, o sea, es que justamente lo que acabas de comentar. Este tipo de cosas, lo primero que Microsoft hace es probarlo con su propio sistema. Y la detección multivariada, si bien los que no lo explican, digamos, Metric Advisor probablemente tiene esta capacidad de ir a buscar las causas de análisis y tiene que ver con muchas variables que se van sumando en conjunto. Así que lo más seguro es que justamente así lo hace. Exacto. Bien, buenísimo. Bueno, gente, muy buena charla, dice Luis. Espera, yo tengo 2 preguntas. Ok. La película. Tira. La primera pregunta es, ¿cuál es su película de inteligencia artificial favorita? No me salga con la de Sed, que son todas las máquinas, matan gente, no, díganme la verdad. La pensaron mientras. Yo soy fanático de siempre de Terminator 2. A mí Terminator 2 es mi película. Terminator 1 también, pero Terminator 2 fue la que me marcó definitivamente, ¿no? Y tiene que ver, desde ahí, digamos, yo creo que nace toda la pasión por el mundo tecnológico, para protegerlo, no para formar Skynet, ojo, yo estoy por el lado de la protección. Bien, Pero bien, sí, bien. por ahí va. Pato, Súper. ¿la tuya? Mira, pucha, hace poquito, digamos, A Pato hay que preguntarle por libros. Hay que preguntarle por libros a Pato. Por películas lo dejaste pillo. Bueno, Sí, película o pues libro. sí. La que quieras. Uy, mira, a ver, hay libros súper buenos. Me gustó mucho uno que se llama The Master Algorithm. Denle una mirada, está bien bueno, digamos, creo que Sí. resume mucho, digamos, todo lo que está pasando y lo pone, digamos, en términos bastante sencillos, así que ese se los recomiendo de todas maneras.
Bien, bien, voy a probar. Yo el último libro que leí, no sé si en Chile existía, era Elige tu propia aventura, creo que tenía 10 años. Sí, por Así supuesto que sí. que había Por uno que era la supuesto que sí. supercomputadora y bueno, bueno, no importa. Sí, La segunda pregunta que tengo es, yo tengo un problema todas las mañanas cuando me levanto, como me levanto medio dormido, me pongo una media de cada color. ¿Podría llegar a usar detección de anomalías para que me avise que me estoy poniendo una media de cada color? Es que ahí la anomalía es cuando te las pones del mismo color. Entonces yo creo claro. que el set de entrenamiento es muy difícil. Es muy Entonces, buena. ahí te va a detectar Es verdad, cuando es esté verdad. Ya achotando. es normal que me la ponga diferente, digamos. Claro. Justamente, y como el aprendizaje no es supervisado, te va a avisar cuando te los pongas del mismo color. Digamos, Ahí, Claro, ahí la anomalía funciona hacia el otro lado. excelente. Bien, chicos, tenemos una pregunta más en el chat, esto dio tiempo para eso. En el caso de una línea de producción, ¿cómo toma los datos si la intención es tener los datos de producción y qué lenguaje lee? A ver, ahí si la intención es datos de producción, no hace mucha diferencia si es datos de producción o son datos que tengan que ver que estén preparados previamente. Yo creo que la diferencia tiene que ver un poco más si es datos que son en batch, es decir, que lo estás realizando después, o en tiempo real. Si es producción en tiempo real, hay varios servicios que incluso mismo Azure tiene que son para este tipo de consumo donde tú le puedes aplicar servicios cognitivos como referencia, como lo es Azure Stream Analytics, donde tú creas un job en Stream Analytics que está recibiendo la información en el mismo momento y lo va analizando y puede pasar por una capa de procesamiento y un servicio cognitivo donde tú le pones un score y lo va marcando con anomalía. Y ahí lenguaje básicamente no necesitas. Y la gran parte de lo que nosotros estamos mostrando en la demo, el lenguaje es para poder graficar, para hacer un Claro. gráfico, no para mandarle el servicio. Tú le mandas, ya sea en un JSON los datos tal cual como lo mostraste, o un CSV, digamos, no tiene mucho más lógica que esto, donde tienes hora y valor. Y le dijiste, aprende previamente con esto, y en base a eso anda diciéndome si los datos que estás leyendo son anómalos o no, y ahí es una consulta directamente, como consultarías un servicio Nacho, es un servicio, ya puede ser un REST o aplicarlo directamente dentro del Stream Analytics. No Exacto. necesitas tener un lenguaje previo. Exacto, la La parte, la preparación, parte de código es mínima, digamos, y ahí lo bonito es que todos los Cognitive Services te dan esas invocaciones ya prehechas, si quieres correrlo en Ujú. Java, en C Sharp, en Python, que es lo que mostramos hoy, en R, bien eso listo. sí, Genial. está todo, Buenísimo. todo llegar y consumir. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos en el día de hoy. No, Un gracias. placer tenerlos como siempre acá en Conosur y les parece que nos vamos a una pausa y ya venimos con el siguiente speaker, que es un compañero de la casa, que es el señor Pablo Di Loreto. Perfecto, Crack. muchas gracias. Un ¿Ah? abrazo. Gracias, chicos.